eterno por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Mitera, o Templo Honorable. Desde tiempos inmemoriales se ha llamado honorable al templo de Senryūji, debido a la fuerte conexión que guarda con la familia imperial. Esta es la base de la montaña Tsukinova-yama, uno de los 36 picos de la montaña Higashiyama, empezando con el emperador Shijo y siguiendo luego con el emperador Go-Mizunoo Akomei. Son varios los emperadores que descansan aquí en paz. En su calidad de Bodaiji, o templo mortuorio para la familia imperial, Senryūji ha atraído seguidores devotos desde hace mucho tiempo. En el Rei Meiden, o Salón de las Almas, se consagran sucesivos emperadores de los periodos Tenji y Kamu, así como Meiji, Taisho y Showa, y también sus emperatrices. El templo sigue siendo hasta el día de hoy guardián de la familia imperial. Incluso hay una figura budista que es venerada en silencio por las mujeres. El Raigo-in, uno de los subtemplos, guarda una conexión sorprendente con una persona en particular. Y hay innumerables manuscritos que datan de la época de Kamakura. Hoy les presentaremos la rica belleza de Senryūji. Continuando por una calle en suave pendiente a través de las laderas de las montañas de Higashiyama, se llega a la puerta principal de Senryūji. Los recintos de Senryūji comienzan aquí. Hay 8 subtemplos situados aquí, en un extenso terreno de unas 16 hectáreas. En la cima de la colina está la Daimon, que sirve como la entrada a Senryūji. Es una réplica de la puerta imperial del palacio que fue construida durante el periodo Edo. Mirando a través de la puerta, uno puede ver el camino descendiendo. En la parte inferior de la colina está el salón Odo de Senryūji. La construcción parece estar ubicada en un hueco profundo. Es inusual descender una carretera para ingresar a una sala del templo. ¿Por qué es esto así?
Nuestro fundador era un hombre llamado Shunho, quien se había entrenado en China durante 12 años, después de los cuales regresó aquí. En otras palabras, fue un tiempo durante el período de Kamakura en que la práctica del budismo, en gran medida desarrollada durante el período Heian, se había desviado de sus preceptos. Por lo tanto, se consideró importante restaurar las prácticas budistas que se remontan al Buda Shaka, Shakyamuni. Así fue como se comenzó este templo, como un intento de construir una forma de templo que se consideraba de vanguardia en el budismo chino en ese momento. Esencialmente, una de las condiciones para crear un espacio para el entrenamiento en un templo budista era que tenía que estar en un hueco entre montañas. En otras palabras, el hueco exigía que uno ascienda primero una colina de alguna manera y luego descienda al templo. El templo de Ryaku-ji, en la montaña Hiei-san, es otro ejemplo de un arreglo similar, donde hay un sando descendente, camino que conduce al templo. Ese templo también fue construido como una instalación monástica. Tiene una forma muy similar a esto. Los templos en la montaña de Koya-san también tienen caminos que bajan suavemente de la puerta al edificio del templo. Esa es la razón detrás de todo esto. Esta es la cabaña que oculta la primavera, de la que Zenyu-ji recibe su nombre. Esta es el agua pura de manantial que surgió cuando el fundador Shunyo Rishi, el sacerdote Shunyo, estaba construyendo su templo aquí hace unos 800 años. Desde entonces no ha dejado de fluir. Este es el Butsu-den, donde se consagra el Honson de Zenyu-ji. ¿Cuáles son algunas de las características de este edificio? Cuando el verdadero fundador de este templo, Gachirin Daishi Shunsho, se dispuso a construir un gran templo aquí, transcurría el período Kamakura, durante el cual en China se correspondía con la dinastía Song. El estilo arquitectónico de la dinastía Song se había vuelto muy popular en Japón. Básicamente, las estructuras de los templos en China tendían a estar dispuestas de manera lineal a lo largo de un solo eje. Pero los edificios así arreglados terminaron incendiados durante la guerra de Onin. Se dice que algún tiempo después de que estos edificios fueran restaurados, con la cooperación de Letsuna, el shogun Tokugawa de la cuarta generación, y en lugar de llamar Hondo, pasillo principal, o Kondo, santuario principal, a este edificio donde se consagra al ídolo del culto, se lo llamó Butsu-den, sala de Buda, de acuerdo con las enseñanzas chinas. Se dice que este estilo arquitectónico tiene mucho del estilo chino o estilo zen, por ejemplo en las ventanas con el perfil floral o en la construcción de los aleros. Y cuando miras al interior, ves las vigas que se extienden hacia arriba, lo que transmite una sensación muy fuerte de ascenso. Este tipo de arquitectura china se caracterizó por techos muy grandes. Y siento que este edificio aquí es un excelente ejemplo de una arquitectura que expresa ese estilo. El Butsu-den, o sala de Buda, evoca una atmósfera muy solemne. La alta columna que llega hasta el techo crea un espacio enorme. Estos son los Sansebutsu, principales ídolos de adoración en este templo. Se dice que son obra de Unkei, un escultor budista representante del periodo Kamakura.
El Amida Buda representa el presente. El Shaka Buda representa el pasado. Y el Buda Miroku representa el futuro. Estos Budas oran por la paz y la buena fortuna sobre los tres mundos del pasado, presente y futuro. Detrás del Sansebutsu se representa un Hiten, Apsara voladora. En el techo hay un Ryu-Su. Es una obra maestra de los últimos años de Kano Tanyu. Y detrás hay otra obra maestra de Kano Tanyu. El Bodhisattva de Kanon, vestido de blanco, vigila a las personas que han venido a adorar al Sansebutsu. Debajo de la pintura hay una caja grande, estrecha y larga. Dentro de la caja se almacena una imagen gigante de 15 metros de altura y 7 metros de ancho. Es un Nehan-su, representación de Buda que pasa al Nirvana. La pintura se presenta en el Butsu-den cada año en marzo durante la conmemoración del paso de Buda. Detrás del Butsu-den se encuentra la Shari-den, o Sala del Relicario. ¿Qué tipo de edificio es este? La Shari-den se alinea a lo largo del eje detrás del Butsu-den. Este edificio se trasladó aquí desde el Palacio Imperial de Kioto durante el período Edo y se remodeló una estructura de estilo japonés del palacio para que forme parte del templo. La Shari-den es una importante sala del templo donde se conservan las cenizas y restos del Buda Shaka. Los restos de Buda en Senyu-ji se conocen como el Butsuge-shari o diente de Buda y constan de los dientes del Buda Shaka. Los dientes son particularmente valiosos ya que se originan en la boca de la cual salen las enseñanzas del Buda. Dentro de esta pagoda se encuentra el Butsuge-shari. Hay un dragón representado en el techo.
Es obra de Kano Sansetsu. Se llama Naki-ryu, o dragón que llora, porque se dice que uno puede oír el grito de un dragón al aplaudir dentro del pasillo. Este es el honorable templo Mitera de Senju-ji. Ahora visitaremos otro edificio en los jardines. Este es el Chokushimon, o puerta del enviado imperial, que sirve como entrada a la Gosa-sho, o residencia. Esta puerta del templo se abre para recibir la visita de la familia imperial y los enviados. Probablemente este es el lugar donde los enviados de la corte dejaban sus carruajes. La azotea está adornada con el emblema del crisantemo que aporta un toque magnífico. Esta es la residencia de los padres de la emperatriz Gosa-sho, que alguna vez estuvo situada en los terrenos del Palacio Imperial de Kioto. El emperador Meiji la donó a este templo y fue trasladada aquí. Fue construida durante el periodo Edo y todas las habitaciones, incluyendo las Fusuma, fueron reconstruidas y restauradas también. La Sala del Trono. Es aquí donde generaciones de emperadores se sentaron y disfrutaron de las estaciones de Kioto. Este escritorio es una reliquia del emperador Kokaku, quien influyó en el movimiento que llevó a la restauración Meiji. En las Fusuma se representan pinturas compuestas de muchos temas. En la Tokonoma hay estantes escalonados muy distintivos. El espacio transmite una sensación de refinamiento de la corte imperial. Este es el jardín de la Gosa-sho, que se funde con la naturaleza. En él se pueden disfrutar las escenas de las 4 estaciones, tales como los colores del otoño. Las piedras y la Yukimidoro, o linterna de 3 patas, parecen haber sido dispuestas de manera casual a través del jardín. Al regresar de la pausa, visitaremos un lugar noble y refinado, donde las generaciones de emperadores descansan en paz. Allí nos encontraremos con unos cuantos tesoros nacionales.
Mitera Senyu-ji. Más allá de la cara Mon, aparece el Rei Meiden, o Salón de las Almas. Se incendió en 1882. Posteriormente, el emperador Meiji ordenó su reconstrucción en estilo Shinden. Este es el emperador Antoku, quien murió en Danoura junto con la desaparición del clan de Heike. Este es el emperador Go-Mizuno, quien había tomado como esposa a Kazuko, la hija de Tokugawa Hidetada. En el Rei Meiden se consagran sucesivos emperadores y sus respectivas emperatrices de los periodos Tenji y Kamu, así como Meiji, Taisho y Showa. Incluso hoy, los servicios conmemorativos se llevan a cabo junto con oraciones a favor de la paz de la nación. Detrás de la Rei Meiden hay un área donde podemos encontrar la arena blanca pura. Es el Tsukinova no Misasagi. Empezando con el emperador Shijo y siguiendo luego por los emperadores Go-Mizuno y Komei, varios emperadores descansan en paz aquí. Senyu-ji fue fundado por Gachirin Daishi Shunjo Rishi. Shunjo había entrado al sacerdocio temprano en la vida y había viajado a la dinastía Song de China en su búsqueda de aprendizaje budista. Vivió en China unos 12 años. Regresó a Japón después de dominar la práctica del budismo en el sur de Song en China. En Senyu-ji, un antiguo manuscrito que representa un diario de viajes de Shunjo y que es considerado uno de los mayores tesoros nacionales de Japón, ha sido custodiado durante generaciones. Este es el tesoro nacional Senyu-ji Kan-en-so. Es un documento de la época en que Shunjo comenzó la fundación del Senyu-ji y que solicita donaciones al emperador y a muchos otros nobles de la corte. En él describe cómo piensa construir Senyu-ji según el estilo de los templos que había visto en China. ¿Por qué se considera esto un tesoro nacional? Nuestro fundador Shunjo se centró principalmente en el estudio de los preceptos mientras estaba en China. Estudió todas las sectas, como ser la Shingon, Tendai y Shodo, y luego regresó a Japón. Cuando regresó encontró que en ese momento no existía un templo en Japón en el que pudiera revivir lo que él sentía eran los preceptos del budismo. Se preguntó por qué el budismo era tan bien aceptado en Japón y por qué había sido fundado en Japón. Fue aquí en el Kanen-no donde se hizo esas preguntas y solicitó ofrendas y donaciones de personas de todo el mundo. Este documento ha sido designado un tesoro nacional porque Shunjo fue una figura clave en el mundo budista del período Kamakura y no puede pasarse por alto.
y quedan muy pocos ejemplos de textos escritos en su propia mano. Este Kanenso, así como el Fuhoho, son dos documentos que sabemos con certeza que escribió él mismo. Y el papel en el que escribió no fue hecho en Japón, sino más bien en el continente, de la China de la dinastía Song. Por otra parte, la magnífica calidad de la forma de su texto y de sus pinceladas hacen de este un tesoro nacional. La belleza de su escritura había conmovido al emperador y a la nobleza de la corte, y así él alcanzó el éxito en conseguir los fondos que necesitaba. ¿Qué opina de esta obra un maestro de caligrafía? El período Heian, un período de unos 300 años, fue un período de gran prosperidad, refinamiento y civilización. Pero a medida que Japón entró en el período de Kamakura, una cultura guerrera comenzó a suplantar a la clase dominante, por lo que el énfasis se depositó más sobre la búsqueda de fuerza. Sin embargo, un tema duradero que continúa del período Heian era la aparición de la belleza refinada. Fue entonces cuando un hombre que había sido influenciado por China trajo documentos de estilo chino. Durante unos 300 años, nadie había visto caracteres tan audaces y gruesos. El estilo japonés típico era del estilo de escritura de Wayō, como este, una mirada muy suave y refinada. En contraste, aquí tenemos el estilo Karayo chino, donde el pincel se aplica con mayor profundidad y los movimientos son invertidos o más severos. Los golpes que eran curvos se volvieron más rectos. El cepillo se aplicó con fuerza, por lo que el efecto fue más fuerte y más audaz. La gente en ese momento nunca había visto estos elementos con caracteres escritos. La gente probablemente se sobresaltó al ver estos caracteres. Probablemente también hubo la sensación de que el escritor era una persona eminente. Le pedimos que escribiera ejemplos comparativos. Cuando uno aplica el cepillo por primera vez, golpea así. Y en estas áreas el cepillo se aplicó con fuerza. Aquí se introduce en sentido inverso, desde el lado opuesto. Y tenemos pinceladas iguales. Me gusta esto. Esto es básicamente el estilo chino. Si lo hacemos en estilo Wayō, estilo japonés, empiezas por entrar suavemente. Me gusta esto. Las curvas se vuelven más suaves. Las líneas también se vuelven más delgadas. Uno nunca comienza en reversa y las curvas son suaves. Uno entra de una manera dócil y con curvas suaves. Me gusta esto. Puede que no parezca tan diferente a primera vista, pero si miramos atentamente las curvas, podremos ver la diferencia. Está claro si lo escribo de esta manera. Los mismos caracteres pueden ser escritos de manera diferente. Al regresar, veremos una figura de Buda que es venerada en silencio por las mujeres.
En un rincón de los recintos del templo se encuentra el Yokiji Kannon-do. Una Sei Kannon-so está rodeada de figuras de los Rokurakan o los 6 Arat. Es una representación de Yokiji, una de las 3 bellezas del mundo. La gente la conoce familiarmente como el Yokiji Kannon. Se dice que ella responde a las oraciones concernientes al casamiento, al matrimonio, al parto fácil, así como a la belleza. Es venerada como un bodhisattva de Kannon que responde a las muchas preocupaciones que tienen las mujeres. Aunque ahora es venerada como Yokiji Kannon, Yang Gifei Kannon, alguna vez fue una figura que vivió en China durante la dinastía Song del sur, que correspondería en Japón al período Kamakura. Así que esta es una estatua del Bodhisattva Kannon, que fue inspirada en ella. En términos de estilo, esta es sin duda una estatua budista de estilo chino. Es completamente diferente de los estilos típicos de Japón de los periodos Kamakura, Heian y anteriores en términos de rasgos faciales y la forma del cuerpo. El rostro tiende a ser más de forma ovalada y las mejillas parecen ser más verticales. Tiene una expresión facial muy diferente a la de esas que uno ve en estatuas japonesas del Bodhisattva. Y también la corona, así como el collar, tienen una coloración brillante, lo que sugiere que había un modelo en el cual se basaron para hacer esta estatua. Pienso que esta es la razón por la que quizá el misterio de la legendaria belleza extranjera, Yokiji, se popularizó en el período Edo. Ciertamente nos gustaría recibir sus bendiciones. Los recintos boscosos se extendieron por las laderas de la montaña Higashiyama. Hay muchos subtemplos dentro del recinto de Senryūji. Uno de ellos es el subtemplo Rai-go-in. En la parte superior de una empinada escalera de piedra se encuentra un salón Odo. Tal como lo sugiere su nombre, Salón Kojin-do, dentro de sus paredes se consagra el Kojin, dios del fuego, del hogar y necesidades. El dios Kojin lleva puesto un traje Karafu, que es un traje de la nobleza. Parece un poco temible, pero ¿de qué clase de kami estamos hablando? El dios Kojin que tenemos aquí estaba dotado de un espíritu divino cuando Kobo Daiji, o Kubai, llegó a Japón desde la China Tang. Fue entonces consagrado en esta área. Y así fue como se comenzó este templo. En estos días, la mayoría de la gente piensa en el sintoísmo y el budismo como si fueran cosas separadas, pero eso es el resultado de las políticas promovidas por el gobierno de Meiji. Hasta finales del período Edo,
El sintoísmo y el budismo eran una institución única, y por lo tanto no había nada extraño en tener un kami, o dios, sintoísta en el templo budista. Kojin era originalmente el dios del fuego. En particular, la gente le rezaba para asegurarse de que los hogares sobre los cuales cocinaban su arroz no se apagaran. Y este Kojin que tenemos aquí da bendiciones para asegurar la estabilidad en las necesidades de la vida, de la comida, de la ropa y también del abrigo. Dios Yuna Kojin. ¿Qué significa el Yuna? Yuna se refiere al postnatal después del parto. En la antigüedad, los miembros de la familia imperial oraban a Kojin por un parto fácil. Eso es lo que significa en realidad. Parece que incluso la familia imperial oraba por un parto fácil. Al regresar, les presentaremos una figura que guarda conexión con Raigo-in. Este es el jardín del subtemplo Raigo-in. Generaciones de emperadores y emperatrices han paseado por este jardín. Aquí tenemos la Gansuiken, una casa de té situada en un rincón del jardín. Un personaje particular construyó esta casa de té durante el periodo Medio Edo. Raigo-in tiene una larga historia como subtemplo dentro del complejo de Senju-ji. Y hubo un tiempo durante el período Edo, conocido como el período Genroku, en el cual Oishi Kuranosuke pasó algún tiempo aquí. Se sabe que Oishi Kuranosuke había contribuido en su momento al establecimiento de una casa de té aquí, y por eso a esta se la conoció como la Gansuiken. Por desgracia, a finales de los períodos Edo y Meiji, esta casa se deterioró, y fue solo en el período de Taisho que renació y cobró velocidad el interés en la restauración de la casa. Un carpintero de nombre Kosaka Asahiro había puesto mucho esfuerzo en la restauración. Uno puede ver que la composición de las líneas del techo de esta casa de té es muy intrincada, y esto expresa una característica muy distintiva y propia de las casas de té. Tal vez haya sido reflejo de su entusiasmo por la carpintería de casas de té, pero se puede ver colgado sobre la pared de entrada un tablero con un lema escrito. Este era el lema de Oishi, y colgarlo allí significaba representar el linaje histórico de esta casa. También se conserva aquí una tetera que se dice que es apreciada por Oishi Kuranosuke. Uno de los 47 Ronin, líder samurái, Oishi Kuranosuke, fue muy bien conocido como una figura clave en la rebelión Chushingura. ¿Qué relación tenía con Raigo? Después de que Kuranosuke abandonara el castillo en Ako, recorrió estas montañas y estableció su campamento en Yamajina, cerca de lo que ahora son los santuarios de Iwayaji y Oishi Shinja.
En aquel entonces necesitabas un recibo del templo si querías demostrar que eras miembro de una familia benefactora del templo. Y fue por coincidencia que el principal sacerdote de la época era pariente de la madre de Kuranosuke. El principal sacerdote era entonces un hombre de nombre Takugan, y este tal obtuvo del sacerdote un recibo del templo. Cuando llegó al templo, quedó muy impresionado con la frondosa vegetación del lugar. Y al lado del Hondo, pasillo principal, hay un pozo que fue excavado por Kobo Daishi en persona usando instrumentos budistas. Kuranosuke quería usar el agua del pozo para hacer té. Así que construyó una casa de té aquí para ese propósito. Y se dice que llamó a sus camaradas a este lugar y tramó su ataque mientras disfrutaba del té. Parece que su plan de ataque también nació aquí. Y unos 150 años después del ataque de Kuranosuke y el Ronin contra Lord Kira, surgió en Kioto una sorprendente conexión entre Kuranosuke y el periodo de Bakumatsu. Durante el periodo de Bakumatsu, cerca del periodo Edo, un grupo conocido como Shinsengumi era particularmente activo en Kioto. Este grupo había recibido una fuerte influencia de los 47 Ronin, de los cuales Oishi Kuranosuke era el líder. Cuando los Shinsengumi llegaron por primera vez a Kioto, hubo un tiempo en que no fueron bien aceptados por la gente de allí. Los Shinsengumi querían de algún modo establecer en Kioto una imagen de sí mismos como un grupo leal de guerreros samuráis. Para ello utilizaron una serie de estrategias de creación de imágenes, de las cuales una era su uniforme. Estos tenían patrones de rayas anchas, también conocidos como patrón Dandara o Yamagata. Estos diseños fueron tomados por el Shinsengumi de los trajes Haori, o chaqueta del kimono, usadas por los actores que jugaban el 47 Ronin en la dramatización del Kanadehon Chushingura, que era muy popular entre la gente en ese entonces. Tomaron prestados los diseños. Un grupo de guerreros samuráis que eran leales el uno al otro. Su determinación igualaba su atuendo. Es como si los patrones Dandara de rayas anchas representaran la fuerza de su determinación. Zenyu-ji genera una sensación solemne como templo mortuorio para la familia imperial. El antiguo texto del fundador Shunyo conmovió a muchos y fue un poderoso instrumento para la fundación de Zenyu-ji. Desde entonces, durante más de 800 años, este templo continuó guardando sus tesoros nacionales como el lugar donde las generaciones de emperadores descansan en paz.